Pues sí, porque hablar sabemos todos, pero ¿cómo hacerlo? Eso ya es otro cantar. Y por aquí ya tenemos a Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? La pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo hablar? Que es en definitiva lo que nos crea muchos quebraderos de cabeza a veces. Todo un reto. Todo un reto. Hoy además vamos a ofrecer recomendaciones para crear el contenido de una intervención en público. Por ejemplo, pues una conferencia o un discurso. ¿Cuál es la clave para ti, Daniel, principal? ¿Cuál es la clave que nos recomiendas? Venimos recomendando en todos estos programas, en esta sección de comunicación, la planificación. Y, por supuesto, la recomendación principal es que planifiquemos, que diseñemos. Y a mí me gustaría proponerles a nuestros oyentes que tengan que dar una charla, que tengan que hacer una intervención, que se hagan una pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal que me gustaría trasladar en esa charla? ¿Cuál es la esencia de lo que me gustaría comunicar en esa intervención? Y, lógicamente, después de hacer esa reflexión, tratar de escribirlo, porque de la idea a la palabra, a lo escrito, hay un territorio de riesgo. Así que para reducir ese territorio de riesgo nosotros recomendamos escribir la intervención y luego ensayarla, decirla en voz alta, controlar el tiempo que nos lleva hacer esa intervención y poder hacer los ajustes necesarios. ¿Y qué elementos concretos de contenido podemos introducir en una charla para conseguir la eficacia comunicativa? Ya tenemos la idea, ya tenemos lo que queremos, ese mensaje, que eso es el primer paso, y luego ya tenemos que mirar otros elementos. Pues hay una serie de elementos que son rentables, que resultan eficaces y que pueden generar una comunicación emotiva, impactante, una comunicación persuasiva. Y desde luego el primero, en nuestra opinión, es el que haya una conexión emocional con el público, que haya unas palabras iniciales de agradecimiento, porque pensamos que porque tengamos un público, porque nos hayan venido a escuchar, esas personas no tienen otra cosa que hacer en todo el día que escucharnos, y yo creo que debe de haber un elemento de agradecimiento. Si quieres podemos poner un ejemplo de cómo el entonces príncipe, ahora el rey Felipe VI, hacía una intervención en los premios Príncipes de Asturias y hacía precisamente una conexión emocional con los premiados. Es un gran privilegio contar con su compañía para esta celebración tan importante para Asturias y tan valorada fuera de ella. Sean, pues, bienvenidos a esta tierra acostumbrada a mantener con voluntad férrea los valores que la han hecho progresar y que en situaciones críticas siempre ha sabido conservar la esperanza. Como público siempre se agradece esas palabras, además es como un toque de atención, ya estamos más receptivos a lo que nos van a contar. Es una manera de abrir la puerta y de conectar con la mente del público. Y fíjate que la conexión que hacía era doble, porque por una parte era un agradecimiento a los premiados y luego también aprovechaba para hacer una conexión hablando de Asturias, de esa tierra. Así que, por tanto, también el resto del público que se encuentra allí, pues también tiene esas palabras de agradecimiento motivadoras. Y eso hace que en un inicio de una intervención pues le prestemos más atención. Oye, Daniel, ¿y qué te parece la técnica del storytelling? Eso de contar historias durante una charla. ¿Es un elemento que recomiendas? Nosotros recomendamos contar microhistorias o microrelatos dentro de una intervención, ejemplos que ilustren lo que estamos diciendo, tal vez incluso alguna anécdota. Genera un elemento emocional, emotivo, que también rompe el discurso, rompe lo que a lo mejor era lo esperado, y nosotros desde luego lo recomendamos. Hay un ejemplo de Steve Jobs en una mítica conferencia que dio en Stanford, en la universidad, en donde hacía precisamente un relato de su historia personal y también recordaba cómo había asistido a algunas clases de tipografía que luego le habían resultado muy útiles cuando diseñó el primer Macintosh. Si quieres también lo recordamos. Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar a Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviese ahora.
Pues esas historias también nos hacen pues que se acorte la distancia, ¿no?, entre el que nos está explicando algo y nosotros. Introduce un elemento humano, a veces puede ser una historia personal o un relato personal, o puede ser un relato de otra persona o de otra organización, pero en cualquier caso introduce un elemento emotivo que también facilita el recuerdo de la charla. Así que recomendamos ejemplos, anécdotas y microrelatos, sí. ¿Y qué otros elementos, esto ya nos los hemos apuntado, pero seguro que hay algún otro elemento para seguir mejorando nuestro discurso? Uno de los elementos que en el Instituto de Comunicación Empresarial tenemos muy en cuenta es la necesidad de generar humildad por parte del orador. Es lo contrario a la arrogancia. ¿Sí? Y decimos este punto porque cualquier persona que habla en público parece que de una manera inmediata se le presupone una cierta arrogancia porque eres el elegido a la hora de hablar. Así que todos aquellos elementos que vayan destinados a reducir esa distancia con el público pues son recomendables. Y hay también un caso que nos gustaría compartir con los oyentes de Gestiona Radio, que es cómo Joaquín Sabina, cuando hace una intervención de agradecimiento y de aceptación de ser el hijo predilecto de Andalucía, pues hace una autocrítica a sí mismo y genera esa humildad que estamos ahora también tratando. Qué curioso, vamos a escucharlo. ¿Qué jeta predilecto? ¿Qué impostura? Se burlan los espejos implacables. ¿El cantautor o su caricatura? ¿El golfo? ¿El trotamundos inestable? ¿El rojo con abono en la maestranza? ¿El roquero que admira a las agujetas? ¿El ateo que espera la esperanza de Triana soñando una saeta? Pues esa humildad de la que nos hablabas. En este caso autocrítica. Autocrítica. ¿No? El rojo con abono en la maestranza. Es decir, seguramente algunas personas pues lo pueden estar pensando, él lo verbaliza y de alguna manera pues esa autocrítica sirve para generar una humildad y una cercanía y reducir esa distancia que decíamos del público. Hablabas antes de historias, de anécdotas. ¿Y qué te parece esto de los chistes? Que hay gente que utiliza el humor. En Estados Unidos es muy común comenzar con un elemento de humor y como nosotros en España tratamos de fijarnos en Estados Unidos, pensamos que a lo mejor introduciendo al principio un elemento de humor pues ya está resuelta la charla. Nosotros recomendamos que se introduzca el humor, pero no necesariamente tiene que estar en el inicio. Y desde luego el humor es una manera de generar también emoción. En el fondo estamos hablando de introducir elementos que generen impacto, que generen emoción, que generen recuerdo. Así que el humor, desde luego, nos permite generar una emoción, una experiencia en ese momento de la charla. Y hay un periodista que se llama Carles Capdevila, ¿sí?, que habla sobre la adolescencia y sobre la educación de los jóvenes. Tiene muchísimas visitas en vídeos en Internet y nos gustaría también mostrarlo como ejemplo. La verdad es que Carles centra casi toda su charla en un elemento de humor, pero al final también se acaban extrayendo elementos importantes sobre la educación. Vamos a escucharlo si quieres. Básicamente, yo que tengo dos adolescentes, un adolescente es un ser extraño al que le preguntas ¿dónde ha ido? Dice a ninguna parte. ¿Qué ha hecho? Dice nada. ¿Y con quién has quedado? Con nadie. O sea, entonces... Claro, técnicamente, y si fuese cierto lo que dicen, un adolescente no tendría ningún peligro, porque es un ser que se pasa el día en ninguna parte con nadie haciendo nada. O sea, no... Lo que pasa es que a veces... Bueno, pues esas risas también es una muestra de que lo estás haciendo bien y que el público te está atendiendo realmente, ¿no? Claro, estimula al orador, pero sobre todo lo importante es que generas en el público, en el receptor, ese impacto emocional, le creas una experiencia. También puede ser lo contrario al humor, también puede ser un relato en donde haya elementos, en fin, de tristeza o elementos de responsabilidad o de sensibilidad social. Así que en cualquier caso, emocionar, generar emociones en el público son elementos también recomendables. Y cuando ya tenemos a nuestro público metidos en el bolsillo, ¿cómo terminamos ese discurso para ya terminar de la mejor manera? Una charla debería de ser como un buen menú, como una buena comida, en donde hay un entrante, es ese entrante que decíamos de conexión con el público, en donde hay un plato principal, que son los mensajes principales de la intervención, y luego también debería de haber un postre que nos deje un regusto, un buen sabor final. Así que es importantísimo prepararnos, escribirnos un final. Hay muchas personas que lamentablemente pues terminan una charla diciendo algo así como: bueno, pues
Esto ha sido todo. Esto es un poco lo que queríamos decir, no sé si hay alguna pregunta, esos finales que son de planear, ¿no? Planear como si fuera una avioneta que no encuentra la pista de aterrizaje. Así que nosotros lo que recomendamos es escribir un buen final. Y nos parecía que el discurso que hizo Mario Vargas Llosa cuando aceptó el premio Nobel, el final de ese discurso, que es un final emotivo, evocador, es un ejemplo para ilustrar este final que deje un buen gusto. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Pues con este final yo no sé ahora cómo despedirte. Es muy Daniel. difícil, es muy difícil. Esto está muy alto. Es muy difícil porque Mario Vargas Llosa escribe muy bien y por tanto el discurso que hace es muy eficaz. Pues hablando de comunicación, mejorando semana tras semana aquí en Gestiona Radio, gracias a Daniel Rodríguez. Daniel, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos y nos hablamos. Y nos hablamos, nos comunicamos. Un placer. Gracias, un saludo.